para hablar de tema, porque hay un estudio, ¿no?, que ha establecido, lo titulamos hoy en nuestra edición de La Razón Papel, que muchos residuos son vaciados en el río Rocha, son productos pesticidas, como también aguas servidas. La contaminación es grave. No solamente eso, igual que en el lago Oruro también hay basura sobre la playa del río Rocha. Estamos ya en contacto con Marcos Luján, él es ingeniero químico de la Universidad Católica Boliviana, a quien le damos la bienvenida en La Razón Radio. Le habla Rubén Atahuiche, ingeniero. Buenos días, Rubén. ¿Cómo está? Un gusto estar con ustedes. Cuéntanos, ingeniero, ¿cómo se encuentra el río Rocha actualmente? Bien, el río Rocha ha sido objeto de varios diagnósticos. Hay varios estudios que se han ido realizando en los últimos años y ha habido un último estudio que hizo justamente la Universidad Católica, un grupo dirigido por el doctor Paul Daszak, que realizó este estudio, donde además de los diferentes parámetros que normalmente se estudian, también se analizó lo que llamamos el riesgo ecotoxicológico del río, ¿no? El río definitivamente está en una situación muy mala, ¿no? Está clasificado como categoría D en lo que es calidad, ¿no?, del agua del río, que es la peor categoría, podríamos decir, en lo que es nuestro reglamento en materia de contaminación hídrica, ¿no? Y obviamente recibe descargas contaminantes en diferentes sectores del río. Es un río que tiene más o menos 70 kilómetros de largo, nace en la parte este del Valle Central de Cochabamba, y recibe descargas de contaminantes a partir de actividades agrícolas, de aguas servidas domésticas, de aguas industriales, algunos también servicios, ¿no?, de lavado de vehículos y demás cosas. Y obviamente esto ha llevado a esta situación, ¿no? Es un río que está, si se quiere, en la peor categoría de calidad de agua de un cuerpo de agua. Esa es lamentablemente la situación que tenemos en el río en cuanto a calidad de agua. Y además de eso también, lamentablemente, la mala gestión que tenemos en los residuos sólidos, ¿no? Básicamente basura que se tira en las calles o basura que la gente, digamos, de manera más o menos salvaje tira en cualquier parte. Esta basura termina siendo arrastrada por el agua de lluvia y obviamente termina en el curso natural de agua, que es el río Rocha, ¿no? Esta basura se acumula ahí, además también de la basura que directamente se tira en la cuenca del río, ¿no? Entonces es un problema permanente. El río está recibiendo todo el tiempo este tipo de contaminación y obviamente es el resultado de todas estas actividades la situación ambiental que tiene el río, ¿no?, que está en la peor categoría en cuanto a contaminación. Informábamos... Y en temas... Sí, dígame, ingeniero. Sí. Continúe nomás. Y en tema de riesgo ecotoxicológico, el estudio determinó pues que existen varias sustancias que se conocen como contaminantes persistentes, ¿no? Algunos de ellos son orgánicos, hay pesticidas que están presentes en el río que generan un riesgo de contaminación del río y además un riesgo ecotoxicológico, porque hay procesos de bioacumulación que se pueden dar y estas sustancias pueden terminar afectando a la población. También existen algunos metales pesados, tenemos cobalto, tenemos cadmio, tenemos también algo de plomo, zinc, en fin, una serie de elementos químicos que entre ellos encontramos también metales pesados. Ingeniero, en pequeño riesgo. ¿Es remediable la situación del río Rocha? Mire, prácticamente todo ecosistema es remediable. Si nosotros logramos reducir la carga contaminante que recibe el río a los niveles de autodepuración del río, entonces seguramente este río se va a recuperar, ¿no? Pero sí necesitamos tomar acciones muy drásticas para evitar, ¿no?, que todas estas descargas que le siguen llegando al río pues continúen, ¿no? Lamentablemente siguen habiendo nuevas urbanizaciones, la población crece, se construyen más casas, edificios, en fin, y obviamente el consumo de agua potable aumenta y obviamente las descargas también aumentan. Y lamentablemente no todas esas descargas de aguas residuales domésticas son recuperadas con el sistema de alcantarillados y tratados en la planta de Albarrancho, que de hecho ya está también saturada, está muy por encima de su capacidad de tratamiento y obviamente incluso esta misma planta hay momentos en el año en que obviamente no llega a depurar correctamente y está descargando aguas contaminadas también al río Rocha, ¿no? Entonces la situación es bastante compleja y habría que encarar varias tareas para poder reducir estas cargas contaminantes que actualmente está recibiendo el río. Ingeniero, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Buen día, Marco.
Ingeniero, acaba de mencionar que es importante tomar conciencia y llevar adelante tareas. ¿Cuáles son estas? ¿Qué acciones se debe realizar a nivel de gobierno, departamental, organizaciones y población también, ¿no? Mira, de manera general en Bolivia tenemos una falencia enorme en cuanto a sistemas de tratamiento de aguas servidas, ¿no? Generalmente hay muchos proyectos de dotación de agua, ¿no? Tanto a sectores de la población como a industrias, pero estas dotaciones de agua no están acompañadas por sistemas de tratamiento, porque entre 70 y 75% del agua que nosotros consumimos en la casa va a terminar siendo agua servida. Entonces, yo creo que falta este acompañamiento y necesitamos nosotros justamente tomar conciencia de que no solamente tenemos que dotar de agua a la gente, sino también de hacer plantas de tratamiento, y no solamente plantas de tratamiento, sino también una estrategia nacional, ¿no?, de reutilización de las aguas servidas, porque no podemos simplemente captar agua, que ya tenemos en cantidades limitadas, botar esa agua a la población y después tirarla simplemente como agua contaminada, ¿no? Es un poquito la situación que estamos viviendo en gran parte de nuestro país, y ahí nos hace falta una estrategia seria para justamente el tratamiento de aguas. Entiendo que se han desarrollado ya proyectos en este sentido a nivel del gobierno, pero todavía están en estas etapas, ¿no? En proyecciones, en programas, y todavía falta implementar todo esto. Obviamente se requiere dinero para todo esto. Habrá que comenzar ya nomás con estas tareas, y la población creo que ha asumido una conciencia, por lo menos por las experiencias surgidas en Uyuni, cuando un ciudadano francés, Alexis Desart, propone limpiar el cementerio de trenes, y esa misma acción la experimenta en Oruro con el lago Ururu. Ahora se está pensando lo mismo para el domingo en Cochabamba con la limpieza del río Rocha. ¿Qué tareas están planificando para esta acción? Sí, entiendo que hay una campaña que se va a realizar este domingo, ¿no? Claro que vale hacer notar que estas campañas se hacen regularmente en Cochabamba. De hecho, un poquito gracias a estas campañas se ha reducido bastante, ¿no?, la presencia sobre todo de basura en el río Rocha, sobre todo en los sectores más visibles, que son sectores en los cuales obviamente hay una afectación mayor, ¿no?, porque son sectores muy visibles, la estética y la parte turística también de la ciudad se ven muy afectadas y sucias, ¿no? Pero yo creo que esta experiencia así del cementerio de trenes en Uyuni, el lago Ururu en Oruro también, es un poquito como que nos ha abierto los ojos, ¿no?, a esta problemática, y creo que sí es importante que tomemos acciones para poder mantener nuestros ecosistemas limpios, y obviamente también, sobre todo, evitemos que se ensucien, ¿no? Porque el lago Ururu, por ejemplo, está así porque es una cuenca endorreica, y obviamente toda la basura mal gestionada es arrastrada por el agua y llega al agua, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es gestionar bien los residuos, porque si bien lo limpiamos ahora, seguramente en un poco tiempo más va a estar una situación nuevamente parecida. ¿Por qué? Porque seguimos desechando y gestionando mal la basura, ¿no? Para entender un poquito más lo que nos explicaba acerca de la situación, y por favor a producción vamos a volver a pasar la infografía. Ahí está, el estudio de la Universidad Católica ha establecido que el río Rocha está contaminado por 116 descargas de aguas servidas domésticas, 37 tipos de pesticidas, 15 tipos de metales pesados. Los municipios por donde pasa el afluente son Sacaba, Cochabamba, Colcapirgua, Quillacollo, Vinto, Sipe. Ustedes han propuesto este estudio a las autoridades del gobierno departamental para que hubiera ya una acción contundente respecto de la situación del río Rocha. Sí, este estudio ha sido puesto en conocimiento de las autoridades, tanto municipales como también de las autoridades del gobierno departamental, ¿no? Y incluso también en algún momento he participado en los planes que tiene, ¿no?, la gobernación de Cochabamba para poder actuar en la situación del río, ¿no? Como es un río que atraviesa varios municipios, definitivamente hay que tomar una acción mancomunada de todo lo que es la mancomunidad, ¿no? Y creo que todos los municipios y la gobernación tienen que participar, ¿no?, en las acciones que se vayan a tomar. Y creo que es una política que tiene que ser permanente, ¿no? Porque, como digo,
todo el tiempo están surgiendo nuevas fuentes de contaminación, entonces tiene que ser una estrategia integral y de largo plazo para poder realmente recuperar al río Rocha, ¿no? Ingeniero, usted acaba de mencionar que es importante o es necesaria una estrategia a nivel nacional que derive en programas regionales, justamente para evitar mayor contaminación, el tratamiento de las aguas residuales, llevar adelante esta estrategia, llevar adelante proyectos, plantas de estas características. ¿Cuánto financiamiento puede implicar? Mire, no tengo cuantificado, la verdad. Se podría cuantificar la inversión que se necesita, ¿no? Porque los costos que se tienen, digamos, por metro cúbico de agua que tenemos que tratar están parametrizados más o menos. Pero obviamente, si pensamos un poquito, en las últimas estadísticas que recuerdo, puede que me equivoque en este dato, pero estamos más o menos alrededor del 40% de las aguas servidas son tratadas y el resto está sin tratar. Entonces, fíjense la cantidad de inversión que necesitamos para poder tratar esas aguas, ¿no? Y esto a nivel de aguas domésticas, ¿no? Todavía tenemos otras actividades industriales, mineras, en fin, agrícolas, que también están contaminando y ahí es un poquito más complicado. Tal vez las aguas industriales y mineras también habría que tener una estrategia muy digamos, eficaz y contundente para poder tratar también esas aguas y evitar las descargas contaminantes a partir de estas fuentes. Y al margen de las estrategias es necesario una política nacional también, ¿no? Definitivamente. Entiendo que hay un proyecto, hace unos meses atrás se formuló esta estrategia, ¿no? Pero todavía no sé cuál es el nivel de ejecución de esa estrategia, ¿no? Y tampoco cuál es el alcance. Lamentablemente el documento de la estrategia creo que no está todavía accesible al público, no lo he podido acceder en todo caso yo, pero entiendo que hace unos meses atrás, de hecho en el gobierno de Yanine Áñez se publicó este documento, lo hizo una consultoría que trabajó de varios meses en la temática y se hizo este proyecto, ¿no? De estrategia. Ingeniero Luján, ¿usted sabe la programación de las tareas de limpieza del río Rocha este fin de semana? Sí, entiendo que es este fin de semana, va a ser toda la jornada, están llamando a esta limpieza del río Rocha. Domingo. Domingo, sí, domingo. Es un llamamiento abierto a toda la población. Bueno, esperemos que la población participe. Yo creo que siempre ha sido positivo. Han habido varias campañas que se han elaborado en este sentido. Normalmente siempre participa miembros del ejército también y se hace un poco por sectores, ¿no? Cada OTB más o menos se ocupa de una parte y son campañas que tienen su impacto, funcionan bastante bien y es algo que me parece hay que hacerlo de manera permanente, ¿no? Y obviamente lo mejor sería evitar que la basura llegue al río Rocha, ¿no? Y que la población tome más conciencia. Pero es una actividad muy importante porque es una manera de que la gente también aprenda y tome conciencia sobre una buena gestión de los residuos, ¿no? Muy bien, pues, ingeniero, le agradecemos su tiempo para explicarnos un poco sobre la situación del río Rocha y la necesidad de trabajar en tareas de mitigación en el afán de tener un ambiente saludable en Cochabamba. Nosotros sabemos cuando visitamos Cochabamba a horas 18 más o menos se siente los efectos en el aire de la contaminación del río Rocha. Le agradecemos su tiempo, ingeniero. Sí.